Pues dice que no, ¿verdad? Descansaste, ¿verdad? ¿Ya ves? Qué guapa Admitir. Isamar. ¿No la han notado? ¿No la han notado? Isamar se ha puesto más guapa en esta cuarentena. Me da gusto que usted sí lo note. Eso habla bien de usted, compañero. Profe, una Diga. receta para dormir bebés. ¿Una qué? Algo ¿Note? para dormir a bebés. Algo para dormir a bebés. Y Pues profe, mira, es que la mía nomás no se duerme. nomás no se duerme. Ya le dice Mira, de comer, ya le sacaste el aire. Hay maneras, hay trucos que yo aprendí con mis hijos para poderlos dormir. te hablan, Ay, qué hermosa está. ya te hablan. ¿Cuánto tiene? 6 meses, profe. 6 meses. Ah, está en la edad bonita. Tómale muchas fotos porque hacen muchas cosas bonitas. Son muy curiositas los sí. bebés. Y grábale su vocecita. Yo me arrepiento de no haber guardado una grabación con las voces de mis hijos. Tengo fotografías, pero me hubiera gustado las voces. Bueno, vamos a seguir. Está preciosa todavía. Ponla que me escuche y con el aburrido de mi voz se va a dormir. Bueno, está bien, profe. Sí, Uy, con eso. No diga eso, profe, nadie se duerme. Quién sabe, a veces les estoy hablando y nadie me contesta. Y yo digo, ya se quedaron dormidos. Entonces, pues me hacen suponer eso. Bueno, continuamos. Dice aquí que por su parte, la moral es un conjunto de valores, normativas y creencias que se cumplen y determinan las buenas costumbres y las conductas sociales. La moral hace una valoración de las conductas de las personas, distingue aquellas que se consideran buenas o malas, tanto para el individuo como para la sociedad en general. De allí que la moral sea el objeto de estudio de la ética. Aquí yo vuelvo a sacar a colación lo de la película del Señor de las Moscas, que como el haberlo sacado de estar en una sociedad, me imagino que eran ingleses o no sé, porque ahí no se menciona cuál es su nacionalidad, solo que iban en un avión y el avión cayó al mar. Que vienen de una sociedad y al estar ellos solos, como que pierden ese sentido de sociedad y comienzan a perder el camino entre lo que pueden distinguir de lo bueno y lo malo y como que quedan así confusos, ¿verdad? Y eso es lo que hacen que actúen de la manera que observamos en la película. Quizás hizo falta la presencia de una persona que pudiera ser allí como el mediador o el controlador de la situación para evitar que se perdiera la moral. Pero, pues bueno, ahí son situaciones muy extremas, ¿no? Lo que sucede en esa película. Quizás el ser humano pueda reaccionar así, quizás no, pero está la situación. Ok, aquí terminamos esta y yo les dije que íbamos a ver una segunda. Como estamos hablando de la moral, de las costumbres, de la cultura, la siguiente presentación que yo les preparé se llama cultura, valores, creencias, actitudes y conductas. Entonces vamos a platicar de eso. Son situaciones que tienen que ver con valores éticos, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las creencias. ¿Por qué? Porque todo esto, de cierta manera, va a influir en las actitudes y en las conductas del ser humano. Cada quien a su libre albedrío va a interpretar y va a aplicar lo que él considera que es bueno para su persona y por lo tanto para su sana convivencia en sociedad, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es cultura. Y nos dicen que es la forma de pensar, sentir y actuar de un grupo. Nos dice que esta programación colectiva, como lo llama un pensador que se llama Gerd Hofstede, no sé si se pronuncia bien así, se compone de elementos importantes
como las creencias, los valores, las actitudes y las conductas, como un resultado de la forma de sentir colectivo, ¿sí? Forma de pensar, sentir y actuar de un grupo. ¿Cómo puede influir esto? Pues yo creo que a ustedes les ha tocado de alguna manera estar en una cultura del Internet en este momento. Yo creo que son una de las generaciones que más cerca está de la tecnología y que nos llevan una ventaja extraordinaria a nosotros. Entonces, el sentido de hablar de que las clases en línea, la información está en línea y todo, esa es una cultura. Yo soy más grande que ustedes, más antiguo que ustedes, yo soy de otra cultura. Entonces, quizás a veces lo que sucede entre las generaciones es ese brinco entre culturas que provoca que haya de pronto situaciones de malos entendidos, de falta de comunicación, porque nos hacen falta saber cómo poder aprender o comunicar, porque pertenecemos a diferentes culturas. Tengo un compañero maestro, abogado, que aparte de que ejerce su carrera como abogado, que ejerce la carrera como docente, también es escritor. Y me regaló por ahí un libro que habla de las culturas urbanas de Guadalajara. Y ahí me dice en ese libro que existen tribus, pero no tribus así de que tú vayas y observes un campamento indio y ahí están sus casas y eso, no, sino porque son sectores de la sociedad que eligen una forma de pensar, de sentir y de actuar que los identifica. Y ahí comienza a listar y decía que había darquetos, que había góticos, que había vampiros, que había no sé qué, porque eran los estilos del que elegían ellos para resaltar y sobresalir de entre los demás, ¿sí? Que son culturas urbanas, son tribus urbanas. Entonces, todos ellos actúan y no solamente por rebeldía, porque a pesar de ser culturas urbanas, mantenían sus principios, sus valores y estaban muy orgullosos de ellos. Dice aquí que los seres humanos tenemos creencias que dan origen a nuestros valores, los cuales dan forma a nuestras actitudes, las cuales se manifiestan en nuestras conductas. Y en esta figurita que estamos viendo a la derecha, dice que representa cómo las experiencias y los aprendizajes alimentan un sistema de creencias evolutivo. Entonces, aquí vamos a mover este cuadrito que no me deja ver. Ahí está. Tenemos creencias, la creencia da origen a los valores. Los valores forman actitudes y todo esto, creencia, valores y actitudes, se convierten en experiencias de aprendizaje y vuelve a iniciar el ciclo, ¿sí? Actualizas o modificas tus creencias, actualizas o modificas tus valores, actualizas o modificas tus actitudes, se convierten en nuevas experiencias y otra vez al inicio, ¿sí? ¿Y cómo va a estar haciéndose esto? Pues durante todo el ciclo de vida que te toca, ¿sí? Tú puedes ser una persona honesta y responsable desde que eras niño, pero tu valor de responsabilidad y de honestidad va a ir creciendo junto contigo en tu edad física, porque tus creencias, tus actitudes, tus valores te van a ayudar a irlo fortaleciendo, a irlo adecuando, porque no tienes la misma responsabilidad como un niño a como un adulto, pero sigues actuando en ese sentido. Dice aquí que las creencias son ideas reconocidas como verdaderas por un grupo, sin importar su validez objetiva. Son lo que los miembros de un sistema cultural aceptan como cierto. Yo les pregunto ahora, ¿qué tipo de creencias tienen ustedes? ¿Ya anotaron todos su asistencia en el chat de Zoom? Sí se está grabando, ¿verdad? Sí.
Ok. Sí. ¿Cuáles son sus creencias? A ver, platíquenme. Pues está como la religiosa, ¿no? Tú Que tienes una cree, creencia religiosa. Muy bien. ¿Qué más? pues sí. um, Los demás no tienen ninguna creencia, no dicen nada. ¿Alguien que quiera decir algo? Pues igual que su la creencia religiosa. Ok. ¿Y qué de cierto es en que aceptan su creencia como cierta? ¿Con base en qué? pues pueden ser como muchas cosas. O sea, puede ser lo que te inculcan en tu casa, de que Ajá. ya crezcas con una creencia porque toda la vida la has escuchado. Sí. Está la que pues estás en la calle y muchos te dicen que no, que es falso, que sí, o la científica que te dicen. Creo que es como, pues ahora sí que cada quien cree o sea, en parte de la religión, que cada quien cree en lo, pues vaya, en lo que quiere, en lo que le inculcan, en lo que escucha. O se basa más en los principios y costumbres, ¿no? Fíjate que lamentablemente el que nada más te bases en una costumbre, a veces no sabes qué es lo que estás haciendo, pero nada más es la costumbre. Aquí se acostumbra a hacer y yo lo hago. Pero si yo te pregunto, ¿y lo razonas lo que estás haciendo? No, es que no debo de razonar, nada más lo tengo que hacer. Ahí como que es muy arriesgado. Pero también es muy arriesgado que lo razone porque una vez razonado ya no quiere hacerlo otra vez. Es lo que a veces sucede en las cuestiones religiosas, ¿no? Dicen, es que de chiquito te llevábamos a misa y no había problema, y ahora que ya estás grande ya ni a misa vas. Chancas. ¿Qué pasó allí? ¿Verdad? Profe, Dígame. tengo aquí un roomie que quiere compartirle una creencia que está allá en Chiapas. ¿Y de qué es? ¿Qué tipo de creencia es o qué? Ahí va, le va a decir. Abona la clase, ya acabas de decir. A ver, que no le dé pena. Eh, bueno, no sé si sea una creencia como tal, pero, por ejemplo, en donde vivo, cree que, por ejemplo, cuando sale el arco iris y la apuntas con la mano, se te puede caer la mano. Respetable esa creencia. Debe de tener alguna situación con la cual se amparan o se justifican esa creencia. Profe, Dígame. es como cuando tú crees que si te paras en un espejo y dices el nombre de una fulana 3 veces, ¿te sale un demonio o algo así? ¿Que Eso es mucha una gente cree en eso? creencia. ¿Sí? Ah, O sea, eso es fíjate. una creencia. La Yo No gente lo, tengo un com- dice, conocido que así no lo murió. comparto, pero lo he escuchado. mira, hay muchas cosas que la moral, la ética nos dice que tienes libre albedrío para realizarlas o no. Pero luego nos dicen, distingue lo bueno de lo malo con tu libre albedrío. Yo pienso que lo que sucede en esas cosas es que te pones a mover energías que no sabes controlar y que eso da cabida a que la gente tenga esas creencias porque les han ocurrido situaciones no muy agradables o muy cómodas, ¿sí? A lo mejor, tomando el ejemplo de este muchacho de Chiapas, a lo mejor a otros dirían, ay, ¿por qué tienen esa creencia? Bueno, debe haber una situación que dio motivo a ese pensamiento. Y nosotros, si yo no tengo esa creencia, no quiere decir que me tengo que burlar de quien sí la tiene, ¿verdad? Debo de ser tolerante y respetuoso. Pero si me dicen, es que hay una creencia que dice que si invocas a un demonio porque estás frente al espejo y dices su nombre 3 veces, pues posiblemente sí, posiblemente no. Si yo no comulgo con esa idea, tampoco voy a criticar al que me diga que lo está haciendo. Pero a mí lo que sí me queda claro es que cuando ponemos a hacer ese tipo de cosas, sí podemos mover energías que no podemos
manipular ni manejar. Y entonces sí, nos podemos meter en problemas. En mi creencia religiosa, yo La Ouija. puedo pensar, esa es otra cosa. Ya que tengamos otro momento, platicamos muchas cosas al respecto. Ahorita, Profe, pues le da solamente, miedo. ¿a quién le da miedo? A mí no me da Oh, Dios. miedo. Pero Es que ya es tarde y luego no dormimos. voy a usar la Ouija Profe, para quedó que poner nos iba a contar la calificación. historia de la escuela. Ah, sí, pero ya que no estemos en clase. Luego hacemos Profe, una pero sesión. era del tema, era de los mitos y dijo que iba a platicar de la señora que se aparecía en el techo. ¿Qué hubo? Usted dijo, profe. Todavía no Sí. son las 12. Ahí está otra creencia. ¿Qué hubo? La de las 12 es Cenicienta, acuérdate. Se convierte Ya, en calabaza. platíquenos, profe. ¿Mm? Sí lo Es vamos a Isamar ver. cuando no se peina. Sí lo vamos a ver. Pero vamos a continuar con esto y sí se los platico con todo gusto. Bueno, dice, el sociólogo estadounidense Talcott Parsons definió un valor como el elemento dentro de un sistema compartido que sirve como criterio para decidir entre varias alternativas en una situación dada. En otras palabras, en los momentos de verdad, respondemos y actuamos según los valores que sostengamos como más fuertes, según también nuestras creencias. ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene todavía relación a la ética y a los valores, a la moral, a la norma? Dice, los valores surgen de nuestro sistema de creencias, tanto afectivas, y nos dice que son las creencias que tenemos en base a nuestros sentimientos, como cognitivas, que son las creencias que tenemos en base al conocimiento. Esto lo podríamos comparar con el del mito a logos, ¿sí? La actitud es una predisposición aprendida a responder de un modo consistente frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Las actitudes son manifestaciones de nuestros valores fundamentales. Quiero entender entonces que si yo demuestro miedo, y dice aquí que es una manifestación de nuestro valor fundamental, si yo tengo miedo, quiere decir que yo carezco de un valor, precisamente del valor de hacer frente a las cosas. Por eso tengo el miedo. Si yo veo que está sucediendo algo que no es correcto, vamos a pensar, ella es mucho atacar a Isamar y yo entro y la defiendo, entonces a lo mejor estoy demostrando un valor que puede ser el valor como tal, así de alguien valiente, o puede ser también de alguien que aplique el valor de respeto y considera... Y sí ha pasado, profe, sí ha que pasado. Sí, me doy cuenta con usted, ahí me doy cuenta que Oye, pues es que no me respeta Miguel, ya vio cómo me habla y todo lo que me dice. sí, pero acuérdese, Las que ¡ay, Jorge! bueno, hay situaciones, yo soy mucho de hablar de dichos, porque pienso que los dichos es sabiduría popular, pero hay un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, si usted quiere que ya la deje de molestar, está en usted, compañera. Pero también está en Isamar, profesor. Ya se lo he Isamar dicho. y el Alan. El Alan es el que defiende a Isamar. Ve cómo sigue friegue con Alan. Ya le dije que no tengo nada que ver con Alan. Bueno, ahí te va mi punto de Pero vista. conmigo sí. Toda mi vida viví engañado. Eso, ahí salió el otro socio. No, A hombre, ver. pues, ¿de qué? ¿Ya ve cómo me respetan? ¿Ya ve? Sí, Ve pero todo ahí lo que me deja preocupado, me deja pensativo, porque ya no sé a dónde va la bolita, si va a Isamar o va a Alan, ya no sé. Dije, a ver, Yo ¿a soy cuál de un los...? animal con Isamar en las noches. Arr. Bueno, también hay que considerar que siempre hay hasta cierto límite en donde las cosas son simpáticas y agradables
y que después de que repasan ese límite ya se convierten en incómodas y molestas. Entonces sí tenemos que tener presente eso, y eso es un valor, entonces hay que considerarlo, de tal manera que cuando se vuelvan a ver en físico se vean con ganas de saludarse y no que digan, uff, aquí viene este. ¿Sí? Entonces considérenlo. Pues Dice el aquí, Alan sí la ve con ganas a Isamar, profe. a ti no te ha caído el 20 de Concuerdo con nada de eso. lo que te estoy diciendo. A Judas le Dice, entra y le sale por el otro todo lo que le está diciendo. ¿Qué sí, puedes, a mí me Isamar? ¿Qué cuenta. puedes? Las frases que está diciendo. Sí, ok, vamos a seguir. Dice, por último, las actitudes pueden ayudar a predecir las conductas y los comportamientos. R. Ashley establece que la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Para unir todos estos conceptos, citamos un ejemplo. Creencia. La justicia es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Valor. Valoro la justicia, me indigna el abuso. Actitud. Doy las mismas oportunidades a todos mis alumnos. Conducta. Establezco y respeto los mismos plazos a los alumnos para que entreguen sus tareas. No favorezco a ninguno sin excepción. Y esto está girando alrededor de lo que es la justicia. La creencia dice que es un derecho fundamental. ¿Qué opinan ustedes de este ejemplo? ¿Quién me puede decir otro? ¿Nadie se anima? Vamos a poner creencia. Todas las personas tienen derecho a ser respetadas. Valor. Respeto a mis compañeros. Actitud. No le falto el respeto a ninguna de mis compañeras ni a ninguno de mis compañeros. Conducta. Respeto y soy respetado por todos mis compañeros. Yo les pregunto, con esta discusión que hemos estado teniendo entre Miguel, Alan y Samar, ¿se cumplen? No, nada. Es un buen momento para que comience a cumplirse, ¿no creen ustedes? A ver, profe, Sí. pero ahí volvemos a donde mismo. Si a mí me causa felicidad hacer eso y a mis compañeros, porque no les veo una cara triste, ¿dónde queda ahí el Entonces, espacio donde se ve mal aquí, ante la sociedad? Pero Aquí- aquí Aparte, Isamar abusa de la está confianza. Isamar lastimado. abusa de la confianza. a ver, pero aquí tendríamos que manejar lo siguiente. Debe de existir tolerancia. Y tus compañeros han sido muy tolerantes, todos. Pero de pronto nos hace falta tener una medida. Como todo, hay que tener cierta medida. Porque después, cuando rebasas esa medida, ya se puede convertir en molestia. Y a lo mejor ya no es tan agradable. A mí me ha sucedido, hemos tenido situaciones de pronto en las que actúa uno de cierta forma porque piensa que es simpático y es agradable. Y a lo mejor las primeras 5 veces fuiste simpatiquísimo. Pero cuando ya vas en la 25, dices tú, ¿qué le pasa a este monito? A mí me ha sucedido. Según yo, soy más simpático del mundo y de pronto resulto que soy el más antipático porque ya se me pasó la mano, ¿sí? Entonces, hay que tener una tolerancia, pero una tolerancia no nada más hacia lo que yo estoy haciendo, sino de mí hacia los demás. Cuando ya comienzo a observar que mis bromas o mis actitudes comienzan a molestarlos. Entonces yo digo, sí, hasta aquí, ya me pasé, hasta aquí. Que si después ellos me dicen adelante, pues con el permiso se puede, pero si no me lo dan, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, para que no tengan esos malos entendidos, esas dificultades, sépanse medir en sus bromas y en sus comentarios. Está buena la carrilla, pero no en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Dice aquí, ¿cree usted que el tema de cultura, valores, creencias, actitudes y conductas debe abordarse para construir un mejor país? ¿Qué opinan?
Pues sí, profe, ¿no? A ver, dame un por qué. Sí. Claro. Pero por qué, a ver, ¿qué tanto influye? Pues yo digo que la Pues, cultura profe, entra no sé. como en muchas clases. Por ejemplo, está la cultura, pues, del país como tal, la cultura hasta vial y todo. O sea, con una buena cultura que tenga una persona, sí se cambia un poquito de algo en el país. Con los valores, pues, ni se digan. Si tienes buenos valores, pues vas a ser buena persona. Las creencias, pues, no sé en las creencias en que pueda caber. Actitudes y la conducta, pues, viene siendo lo mismo, porque si todos tenemos buenos valores, buena cultura, bueno, todo esto, pues no estaríamos en el país que estamos viviendo o con las marchas de todas las mujeres que están rayando y cosas así, no pasaría lo que está pasando ahorita. Ok. ¿Qué más? A ver, ella ya me dio su punto de vista. ¿Quién más? Profe, ahí no tendrá que entrar también como el tipo disciplina. Pudiera ser, pero ¿cómo lo introduces tú aquí? En el sentido de eso de que, no sé, de hecho el maestro Daniel nos había mostrado un video de cómo, creo que sí era la disciplina vencía la inteligencia, algo así, no me acuerdo muy bien. Ujú. También yo sí he escuchado de que los países como Japón, no me acuerdo bien qué país, pero un oriental que es muy disciplinado y que a través de eso son... Sí, fíjate que lo que tú ahorita mencionaste, que Japón es uno de los países más disciplinados. Y si observas, podemos decir que es uno de los países que tiene cultura y valores muy altos, ¿sí? Y que eso, fíjate, es un pedacito de tierra nada más, es una isla, es mucho más pequeño que México. Y sin embargo, México, que tiene más cosas, es más potencia Japón que nosotros. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué cultura tenemos nosotros en México? La de hacer las cosas al último. Es una costumbre. Pero ¿qué cultura tenemos? Tenemos una cultura paternalista. ¿Por qué paternalista? Porque queremos que papá gobierno nos haga todo. Profe, yo le iba a comentar. Por Dígame. ejemplo, ahorita lo del COVID que se soltó, no Ajá. sé si esté correcto. Si todos tuviéramos la cultura de atender las indicaciones y las medidas sanitarias que nos hace saber para que esto no se propagara, para que se pudiera contener, ahí entraría como esa parte de tener cultura de sí poderlo hacer, de sí tener ese conocimiento de la importancia de lavarte las manos 5 veces, que si vas al camión, pues vete con cubrebocas, porque hay mucha gente pues que no lo hace como consciente. Yo sé que todos tenemos que trabajar y todo, pero tal vez no hubiera tantas muertes en todo el país. Entonces estás evidenciando una falta de cultura. Y además, por ejemplo, hay mucha gente que tal vez se quedó sin trabajo, que por ejemplo, que muchas personas tienen automóvil, que no anduvieran tanto en camiones, que se pudieran ayudar unos a otros, poder, no sé, dar despensas o algo así, si tuviéramos como esa conciencia de que tal vez nosotros no estamos en ese lugar, pero otras personas no tienen la posibilidad, si tuviéramos esa cultura, quizás como país estuviéramos mucho mejor que cualquier otro. Pero sigues evidenciando una falta de cultura. Tú me estás diciendo que eres una persona que sí tiene presente todo esto, pero ¿cuántas necesitaríamos como tú para que pudiéramos hacer cambiar nuestra realidad de este momento? ¿Qué factores pudieran impedir que suceda esto que tú mencionas? Alguien me decía una vez, profe, es que estamos en el país del que no tranza, no avanza. Y yo digo, pero ¿por qué tengo que transar? O sea, ¿por qué tengo que decir, si no hago tranza a alguien, no puedo tener utilidades? Antes se decía, por ejemplo, yo lo vi en muchos cartones de chistes, así de esos que publicaban en las revistas, en los periódicos, y había un ejemplo de un médico y decía, doctor,
Dice, mi operación es muy delicada, por eso me cobra usted 70,000 pesos. Y le contesta el médico, no, señora, su operación no es delicada, lo que pasa es que ya quiero cambiar de coche. Entonces, te daban a entender que buscando un beneficio económico, te cobraban de más, porque te veían como la posibilidad de hacerse de esa riqueza, con el pretexto de que tu mal era grave o era delicado, ¿verdad? Y son ejemplos que si tú quieres, están como medios feos, medios ofensivos, pero pues es una realidad. A veces eso te encuentras que sucede en tu mundo que nos rodea. Ayer cuando me dijo tu compañero que no estaba de acuerdo con la norma de que las mujeres se manifestaran y no solamente se quedaran en su manifestación, sino que empezaran a agredir a terceros al dañar sus propiedades, pues yo también estoy de acuerdo, eso no está bien. ¿Qué culpa tiene el otro de haber dejado su automóvil allí para que ellas pasaran y te lo quebraran o te lo quemaran? ¿Qué culpa tiene el dueño del edificio que le rompiste los vidrios o que le grafiteaste las paredes? ¿Qué es del gobierno? No es del gobierno ese edificio, es de todos los que vivimos en esta ciudad y lo estás dañando. Entonces, pues no se vale, si como yo también vivo, lo rayo. Pues sí, pero yo también vivo y no lo rayo. Entonces, no me andes rayando mis cosas. O sea, allí como que hay una falta de cultura, una falta de valores y hasta de creencias, porque si tuvieran algún tipo de creencias, tendrían valores. Y la creencia pudiera ayudar a mejorar las actitudes. ¿Qué ha pasado en México? Por ejemplo, en México, dice, el mexicano es guadalupano. Quizás, pero en este momento los católicos en México no son la religión más importante ya, porque ya hay otras religiones. Entonces los mexicanos no son guadalupanos, porque no todos creen en la Virgen. Y las faltas de creencias sí se ven reflejadas en las conductas de la persona. Si bien casi todos coinciden en una conducta de bien, todavía hace falta para que esto esté mejor y se deje de hacer tanta tranza. Este otro pensador, MC Ábalos, dice que la cultura influye en nosotros y nosotros en ella. A partir de la cultura es posible la existencia de las ideas religiosas, las formas de organización social y de organización política. La democracia proviene de la cultura, así como las instituciones democráticas y sociales de un país. Fíjense que pensamos que cultura quiere decir civilizaciones que llegaron a un alto grado de aprendizaje y de desarrollo, pero yo creo que no necesariamente es eso. Sucede que cuando llegan los españoles a México, ellos eran la civilización, el conocimiento, la fuerza y el poder, pero nuestra cultura indígena era una cultura que también tenía conocimiento y poder, pero pudo más la pólvora, pudo más las enfermedades que trajeron, porque realmente eso fue lo que ayudó mucho a que el español triunfara en México, las enfermedades y la fuerza de la pólvora y el caballo. Pero si comparaban las culturas, estaba más aventajada la indígena. El español que llegó, pues no llegó un español aristócrata escogido de la mejor sociedad de la península. ¿A quiénes se trajo Colón y a quiénes se trajo Cortés? A ver qué tanto saben de historia. Pues a prisioneros, ¿Y por qué se tuvo que a traer a esclavos, ellos? sí, gente mala. ¿Pero por qué se los tuvo que traer a ellos? ¿Por qué no fue por un príncipe, un duque, alguien así educadito? ¿Por qué se tuvo que traer a estos otros? Porque ellos no se ensucian las manos. Y aparte, Porque no todos, tenía valor para ellos, para él, ¿no? Porque sí, sus vidas de ellos valían menos que de alguno que estuviera en el clero o y algo además acuérdense que en esa época todavía tenían la creencia de que la Tierra era cuadrada. Entonces ellos confundían
la circunferencia del mar que tú veas desde la playa y que no alcanzas a ver del otro lado, es por la circunferencia de la Tierra. Y ellos decían, es que ahí se cae el mar. Entonces, si un barco sigue derecho, cuando llega ahí se va a caer. ¿A dónde se va a caer? A la nada. Ahí se acaba la Tierra. Entonces, pues no querían ir porque decían, quién sabe si nos salvemos o si nos vamos a ir a un precipicio. Entonces, ¿quiénes eran los que sí aceptaban? Porque si se quedaban allá iban a estar encerrados y si se venían para acá iban a estar con cierta libertad, pues todas esas personas. Y entonces eran gente sucia, gente sin conocimiento, con enfermedades que vinieron a contagiar aquí a todos los indígenas. La civilización indígena era más limpia. Tenían leyes, por ejemplo, todo esto que sufrimos nosotros de contaminación de los carros, de la quema de basuras y eso, los aztecas, los indígenas de aquel entonces lo tenían bien penalizado. Ellos usaban leña. Y si tú, entre tu leña se te iba una rama verde, ¿qué sucede cuando quemas leña verde? Humo negro y no enciende tan fácil. Echa mucho humo, así es. ¿Y qué sucedía para ellos? Eso era una contaminación y estaba súper penalizado. Entonces llega el español y con cierto gusto comienza a hacer quemas y todo, pues ahí empezó el choque de civilizaciones y de culturas. El mexicano era muy limpio, se bañaba todos los días. El español, ¿no? ¿Sí saben las costumbres de baño de la Edad Media allá en Europa? No. Sucede que por costumbre, por creencia, nada más se debían de bañar una vez al año. Y se bañaba primero el más viejo, el más grande de la casa, en una tina. Y enseguida de él se bañaba el que seguía en edad hasta llegar al último, al más pequeñito. Ya estabas bañando a tu bebé en chapopote porque te quedaba la tina toda mugrienta. Imagínate, de toda la mugre de un año. Entonces llegan a México y ven que los aztecas, los mexicas y todos esos se bañan diario. Dicen, no es posible. Esto es pacto con el diablo porque es pecado estar así. Bueno, vamos a cortar hasta aquí porque ya se nos va a terminar el tiempo y vamos a continuar en la siguiente clase. Nos van a quedar 5 minutos, pero como iniciamos desde las 9, estaríamos tomando la hora correcta, ¿no? Porque no salieron a receso. Entonces estarían ya ahorita para retirarse. Les agradezco que hayan estado presentes. Me da gusto que hayan participado más. Sí, todos mis comentarios van dirigidos a que sigan siendo el grupo que conozco y que siempre han sido muy buenos. No para agredir a nadie. Nada más recuerden que hay límites y que deben de respetar esos límites para que no haya problemas entre ustedes. ¿Sale? Bueno, los veo la siguiente semana. Muchas gracias por haber venido. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe. Bye.